¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Y si me permiten, vamos a iniciar ya directamente con los titulares de esta emisión. En América Latina, el presidente de Argentina busca un tratado de libre comercio con Estados Unidos, planteando la posibilidad de abandonar el Mercosur. En contexto, tras las elecciones en Alemania, veamos los retos y el futuro económico que enfrentará el nuevo gobierno. En 360 prevén que la industria de tecnología móvil genere 11 billones de dólares. De esto y más estaremos hablando en esta emisión. Iniciamos nuestro recorrido por América Latina en Argentina. El presidente Milei prioriza un acercamiento con Estados Unidos y desestima el Mercosur, poniendo en riesgo la integración regional. Vamos a conocer algunos detalles. En un discurso pronunciado el 1 de marzo durante la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso argentino, el presidente Javier Milei reiteró su intención de avanzar hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, incluso a costa de abandonar el Mercosur. Esta postura ha generado preocupación entre quienes defienden la integración regional y la soberanía económica de América Latina. Milei criticó duramente al Mercosur, afirmando que el bloque ha beneficiado principalmente a los grandes industriales brasileños, en detrimento de los argentinos. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por analistas que señalan que el Mercosur ha permitido a Argentina fortalecer sus lazos comerciales y políticos con sus vecinos, además de garantizar un espacio de negociación conjunta frente a potencias globales, mientras que Estados Unidos ha afectado la economía de Argentina gracias a sus recientes aranceles del 25% al aluminio y acero. El presidente argentino, conocido por su alineación con Washington y su admiración por figuras como Donald Trump y Elon Musk, calificó la firma de un TLC con ese país como una oportunidad histórica. No obstante, expertos advierten que este tipo de acuerdos suelen favorecer a las economías más poderosas, poniendo en riesgo la industria local y la capacidad de Argentina para definir políticas autónomas. La última maniobra del equipo económico que acompaña al presidente de Argentina, Javier Milei, le ha costado al país 600 millones de dólares de sus reservas. Mientras el presidente buscaba despojar a un gobernador de los recursos que le permiten garantizar la seguridad ciudadana de sus electores, el ministro de Economía, Luis Caputo, quemaba millones de la reserva para detener la subida del dólar. Esta operación del ministerio ha elevado hasta los 780 puntos la subida del riesgo país y obliga al llamado gobierno libertario a pedir una ayuda de emergencia por 12,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Aunque no hay información verificable de la respuesta del fondo, los expertos dudan de su viabilidad teniendo en cuenta las riesgosas operaciones del Ejecutivo en Argentina. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a México y es que la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró que tiene un plan para afrontar cualquiera de las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en relación al tema de los aranceles. A menos de un día de que concluya el plazo establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la entrada en vigor de los aranceles contra los productos mexicanos, la jefa del Estado llamó a tener paciencia y templanza. Asimismo, la jefa de gobierno instó a los mexicanos a esperar para conocer cuáles serán las decisiones que tome Washington respecto del aumento del cobro de tributos a importaciones desde México, cuando menos así lo dijo en su conferencia en la mañana antes de que supiera sobre la imposición de aranceles. Sheinbaum afirmó que México cuenta con diversos planes que se ajustan a las diferentes medidas que pueda tomar la administración estadounidense, razón por la que llamó a no generar incertidumbre. Aquí sus palabras. Entonces vamos a esperar cuál es la decisión.
Es una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias, pero es una decisión que depende del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Así lo decía la mandataria antes de saberse que Estados Unidos efectivamente interpondría los aranceles. Bueno, déjeme cambiar de tema, nos vamos con el gobierno de Cuba, que revisa el estado de recuperación a nivel turístico de la mayor de las Antillas. A propósito del saludo por el Día del Trabajador de Hotelería y Turismo a celebrarse el próximo 4 de marzo, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz se reunió con sectores del turismo y destacó la importancia del mismo para la economía de la isla. Además, Marrero señaló que el capital humano es la clave del éxito en el sector turístico e hizo un llamado a fortalecer la comunicación, la ciencia y la innovación, a rediseñar productos y fortalecer la autogestión para ser más competitivos. El sector turístico ha sido el más afectado tras el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, los cubanos mantienen su compromiso con la economía y la defensa del país. Y en medio de este asueto por el periodo de carnavales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, adjudicó el campo Sacha a un consorcio extranjero. La operación requiere todavía del visto bueno del procurador, quien ha asegurado que no ha sido todavía consultado. El legislativo avisó que impedirá la operación que ya está en marcha y solo espera porque se rubrique el contrato. Sacha es el campo petrolero más productivo del país y el presidente Noboa ha decidido entregárselo al consorcio extranjero conformado por Amodara IMI Oil Company y también la Petrolia Ecuador, ambas españolas en conexiones en China y Canadá. La adjudicación se hizo de manera directa y sin concurso y otorga la participación para la explotación y exploración adicional del campo, también conocido como Bloque 60. En Honduras, la empresa nacional de energía eléctrica informó que ya fue restablecido el 100% del servicio eléctrico del país, el cual fue afectado por una falla en el sistema de interconexión de Centroamérica. La empresa estatal logró el restablecimiento gradual del servicio en tiempo récord, priorizando hospitales y otros circuitos estratégicos. En este contexto, la interrupción del servicio eléctrico se inició el sábado 1 de marzo y afectó a varios departamentos del país a causa de una falla transitoria y atípica en la interconexión entre Honduras y Nicaragua. Asimismo, la empresa nacional de energía eléctrica explicó que Honduras enfrenta un problema estructural debido a la falta de inversión en la transmisión de la energía durante los últimos 15 años. Pasamos ahora a Nicaragua, en donde se ha acordado un reajuste del salario mínimo del 4% para 2025, beneficiando a más de 300,000 trabajadores. A partir del 1 de marzo, los salarios en diferentes sectores serán los siguientes. En el agropecuario, 5,950 córdobas. En el pesquero, 9,047 córdobas. En minas y canteras, 8,846 córdobas. Y en la microindustria, 6,268, repito la cifra, en microindustria 6,268 córdobas. En la zona franca el aumento será del 7% con un salario de 9,359 córdobas. Otros sectores como comercio y transporte recibirán 10,913 córdobas, mientras que la construcción y servicios financieros tendrán 13,315 córdobas. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, destacó que este ajuste es parte de la restitución de derechos laborales y estará vigente hasta febrero de 2026, cuando se realizará una nueva revisión. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Al regreso, en contexto, estaremos hablando de Alemania, ya que tras las elecciones veremos los retos y el futuro económico que enfrentará el nuevo gobierno. Los detalles cuando regresemos.
Son imágenes de Alemania que tras las elecciones parlamentarias en donde Friedrich Merz resultó ganador, pues será posiblemente el nuevo canciller. De asumir el cargo, recibirá un país en un posible tercer año de recesión y una fuerte crisis económica. El pasado domingo 23 de febrero, el partido de centro-derecha Unión Democrática Cristiana, liderado por Friedrich Merz, ganó las elecciones parlamentarias anticipadas con un 28,6% de los votos. El nuevo canciller hereda una economía con 2 años en recesión, donde el Producto Interno Bruto se contrajo un 0,3% en 2023 y 0,2% en 2024, con una proyección de crecimiento de apenas el 0,3% para 2025. La industria alemana, que representa el 27% del Producto Interno Bruto, enfrenta desafíos críticos. Las exportaciones cayeron 1,24% en 2024 y la producción industrial se redujo 4,5%. Merz propone reducir impuestos y recortar el gasto social, pero analistas advierten que estas medidas podrían agravar la crisis, especialmente ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos, principal mercado no europeo para las exportaciones alemanas. Ahora veamos algunos factores que han influido negativamente en el desempeño económico, donde se destacan la reducción de la demanda interna y externa, así como problemas estructurales que han golpeado a las industrias más emblemáticas del país. Vamos al detalle. Las exportaciones, que tradicionalmente han sido un pilar del crecimiento, cayeron 0,8%. El gasto en hoteles y restaurantes se desplomó un 4,4%. Los desembolsos en ropa y calzado disminuyeron un 2,8% a pesar del aumento de la renta disponible. La industria manufacturera, históricamente conocida como el corazón de la economía alemana, experimentó una caída del 3% en su valor agregado. Asimismo, varios factores externos han exacerbado la situación económica en Alemania. Veamos algunos detalles. La pérdida del suministro de gas barato desde Rusia sin duda exacerbó los problemas energéticos, aumentando los costos de producción en industrias clave como la química y la siderúrgica. También se reflejó en un aumento del precio de la electricidad. En 2024, el precio de la electricidad en Alemania alcanzó niveles extraordinarios debido a diversos factores. El 12 de diciembre de ese año, por ejemplo, el precio del megavatio por hora subió a 936 euros en la Bolsa Europea de Energía, un incremento significativo considerando que el precio habitual oscila entre 60 y 100 euros. Este aumento estuvo relacionado con la baja producción de energías renovables, como la solar y la eólica, durante el invierno, lo que obligó a depender más de las centrales eléctricas de carbón y gas, incrementando así los costos. Asimismo, la competencia china en la industria automotriz también ha representado un desafío para Alemania. Las empresas chinas han incrementado su presencia en el mercado global, ofreciendo vehículos más económicos y con tecnologías innovadoras, lo que ha presionado a los fabricantes alemanes. La industria local sufrió uno de sus mayores golpes en 2024, con el cierre de 3 plantas de Volkswagen, lo que implicó el despido de más de 10.000 trabajadores y el cierre de fábricas por primera vez en sus 87 años de historia. El posible nuevo canciller alemán asegura que el país debe independizarse de los Estados Unidos y forjar la unidad europea. Tras las elecciones, Merz criticó la indiferencia de la administración Trump hacia Europa y abogó por fortalecer la economía del continente. El nuevo canciller mencionó que fortalecer a Europa lo más rápido posible será una prioridad absoluta y que con esto busca una independencia real de Estados Unidos. Aclaró que busca mantener la relación transatlántica, pero advierte que su deterioro perjudicaría a ambas partes. De esta manera, Merz también declaró que Alemania debe asumir nuevamente un papel de liderazgo en Europa, unidos con Francia y Polonia, para construir nuevamente una Unión Europea fuerte y unida. Y en este contexto, Friedrich Merz buscaría cambiar la política exterior del país, especialmente en su relación con Ucrania y la defensa europea. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Alemania ha proporcionado aproximadamente 28.000 millones de euros en ayuda militar, convirtiéndose en el mayor apoyo a Kiev después de Estados Unidos. Sin embargo, Merz ha señalado que la responsabilidad de la ayuda a Ucrania recae principalmente en los europeos. Además, se prevé que el presupuesto de defensa alemán deba aumentar significativamente, alcanzando los 80.000 millones de euros para 2028, con el objetivo de cumplir con las obligaciones de la OTAN, que exige que los aliados gasten al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, ya que si el presupuesto se mantiene en su nivel actual, Alemania no podrá cumplir con estos requisitos.
Ciertamente, el futuro económico de Alemania es incierto. No obstante, Merz tiene preparado un nuevo paquete de financiamiento para armamento militar. Sin embargo, dicha inversión necesita todavía del endeudamiento del Estado, lo que añade una posible resistencia, cuando menos por parte del Parlamento. Detalles con nuestro enviado especial a Berlín, Yunus Soner. Tras su victoria parlamentaria el 23 de febrero, el designado canciller Friedrich Merz de la Unión Cristiana Demócrata anunció conversar con el Partido Socialdemócrata sobre una coalición enfocando en migración, la política exterior y la economía. Los dos últimos temas se suman a un aspecto solo: armamento militar. Aparentemente, los círculos gobernantes de este país, pero también básicamente todos los demás estados de la Unión Europea, son de la opinión de que, en vista de la situación mundial y la situación de guerra en Ucrania, esto es exactamente lo que se debe hacer. El presidente estadounidense Trump había demandado un presupuesto militar de 5% del PIB. En Alemania, según cifras de 2024, esto equivale a 215.000 millones de euros. El periódico Bloomberg reporta que Merz prevé un fondo de 200.000 millones para el ejército alemán, también como respuesta a la crisis económica. Hoy mismo, el titular de la primera página del Handelsblatt, el periódico económico más importante del país, dice: crecimiento a través de los armamentos. Por lo tanto, se supone que Alemania logrará salir de la crisis económica en el curso de un rearme forzado. La suma suena poco con relación al PIB, pero equivale a 40% del presupuesto estatal federal. Merz comenzó contactos con los otros partidos sobre el establecimiento de un fondo especial de deuda. Lo que la economía alemana realmente necesita ahora es, en realidad, un gran programa de inversión, porque la economía tiene que ser reequipada para todos los desafíos, con los altos precios de la energía, con la protección del clima y también con toda la reestructuración de la industria automotriz de gasolina normal y automóviles eléctricos. Pero para armamento no, dice el secretario general del Partido Izquierda. Su opinión vale porque la Constitución limite el endeudamiento y en el nuevo Parlamento, que se constituirá el 24 de marzo, el Partido Izquierda y la Alternativa para Alemania tienen suficientes escaños para vetar el fondo. La prensa alemana reporta que Merz ahora busca aprobar la deuda con el Parlamento actual, donde tiene la mayoría calificada. Oposición fundamental, aparece. Como la izquierda, siempre exigimos una arquitectura de seguridad alternativa a la OTAN. En otras palabras, no es que simplemente nos retiremos de la OTAN, sino que creemos una arquitectura de seguridad europea común que también intente hacer justicia a Rusia, incluyendo muchos intereses diferentes por medios pacíficos. Las acciones de la empresa Rheinmetall, principal productor de armas, subieron ya más que 30% en el mes pasado. Si Merz tiene éxito, le espera al pueblo alemán una cuenta enorme. Yunus Soner, Telesur, Berlín, Alemania. Vamos a una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360 estaremos hablando de cómo prevén que la industria tecnológica móvil genere 11 billones de dólares. Esta información y más cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a arrancar con 360 noticias globales. Y es que, según un informe presentado en el Mobile World Congress, el llamado MWC, por sus siglas en inglés, que se desarrolló en Barcelona, el sector de la tecnología móvil proyecta un impacto económico de 11 billones de dólares para 2030. Vamos a conocer algunos detalles a continuación. En 2024, las tecnologías móviles representaron el 5,8% del Producto Interno Bruto global, un impacto que se ampliará con la expansión del 5G y la inteligencia artificial. Mats Granryd, director general de la GSMA, organizadora del MWC, resaltó que esas tecnologías no solo generan riqueza, sino que también mejoran la eficiencia y los servicios en múltiples industrias. A finales de 2024, cerca de 4.700 millones de personas usaban Internet móvil, cifra
cifra que se espera que aumente a 5.500 millones para 2030. Además, las conexiones 5G superaron los 2.000 millones y se prevé que superen el 4G en 2028. Sin embargo, los líderes tecnológicos advierten que regulaciones restrictivas, como las normas de almacenamiento de datos en Europa, están limitando el potencial del sector. La inteligencia artificial también juega un papel crucial, optimizando telecomunicaciones mediante la detención de fallas en redes, identificación de fraudes y mejoras del servicio al cliente. Aunque el MWC sigue siendo un escaparate de innovación, persisten desafíos como la competencia intensa, la geopolítica y la necesidad de modelos de negocios sostenibles para tecnologías emergentes. Por otro lado, la economía industrial de China está en constante crecimiento según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas. En los últimos 5 años se han creado 785,000 nuevas empresas industriales, lo que representa un aumento del 22,7%. Las industrias emergentes han crecido aún más con un impresionante 45%. Para finales de 2023, sectores como la tecnología de la información, la fabricación de equipos de alta gama y nuevos materiales han visto incrementos significativos en comparación con 2018, con aumentos del 62,4%, 50,4% y 48,5% respectivamente. Además, las empresas han incrementado su gasto en investigación y desarrollo con un crecimiento promedio del 10,1% y los grandes fabricantes de alta tecnología han superado el 11%. Vamos a hablar ahora de la economía de Rusia, que mantiene un crecimiento más rápido que la economía de la Unión Europea y del Reino Unido. Según el director del Fondo Ruso de Inversión Directa en 2024, el Producto Interno Bruto de Rusia creció un 4,1%, superando en 4 veces las tasas de crecimiento de la Unión Europea y del Reino Unido. Además, el desempleo en Rusia a finales de 2024 fue del 2,3%, significativamente más bajo que el 4,4% del Reino Unido y del 5,9% de la Unión Europea. En cuanto al endeudamiento, la deuda pública de Rusia es del 14,5% en comparación con el 81,6% de la Unión Europea. Sumado a esto, en febrero de este año, Rusia también superó a los países del G7 en crecimiento económico con tasas 4 veces superiores a la media del grupo. De hecho, el desempleo en Rusia es el más bajo entre las 20 principales economías del mundo. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Iniciamos como siempre, como todos los días, con el West Texas Intermediate, el WTI, que pues marcó un precio de $69.53 y esto representa una caída de 23 centavos de dólar. ¿Cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa? Bueno, su precio se ubicó en $72.64 con una baja de 17 céntimos de dólar. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $75.16, una subida en este caso de 18 centavos de dólar. De esta manera es como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias por sus comentarios y sugerencias, que como siempre las recibimos a través de la cuenta de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras cuentas de X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto en una nueva emisión de Impacto Económico. Hasta entonces.